Bueno, muy buenas tardes mis hermanos. Este es el estudio bíblico que corresponde al día 1 de julio. Como todos los días martes traemos un tema bíblico para compartirlos a ustedes. Y el tema que vamos a tratar hoy es el poder de la cruz de Jesucristo. El poder de ese símbolo que hace tanto tiempo vemos en todos lados, la cruz de Cristo. Vamos a ver el poder que esto tiene. Vamos a ver la parte bíblica. Hay algo que es innegable. Tú puedes creer o no creer en Cristo o en el cristianismo, pero es innegable la influencia que ha tenido el cristianismo en el mundo. Es algo totalmente innegable el influir en la historia. Es innegable. Cristo ha influido en la historia del mundo, en la historia de la humanidad, y pasan los años y la cruz de Cristo y el mensaje de Jesucristo sigue cambiando la vida de millones de personas en el mundo. Para comenzar el estudio voy a leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 14. Juan, capítulo 3, versículo 14. Y dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Jesús compara la forma en que él iba a morir con la serpiente que levantó Moisés en el desierto? Porque muchas veces en la iglesia decimos este texto, pero no entendemos lo que estamos diciendo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a ir a ver qué fue lo que sucedió en el desierto, por qué Moisés levantó una serpiente en el desierto, y vamos a hacer una comparación entre esto y el hecho que Jesús, cuando fue crucificado, fue levantado ante los ojos de todos. Y para eso voy a leer el libro de Números, el capítulo 21, el versículo 7. Números, capítulo 21, versículo 7. Y dice así: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Ruega ahora al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare en ella, vivirá. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguno era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Cuál es la comparación de esto con la historia de Cristo? Que cuando los judíos eran mordidos en el desierto por una serpiente, miraban a esta serpiente de bronce y salvaban su vida. Eran libres del efecto del veneno que les ponía la serpiente a cada uno de ellos. Y del mismo modo, cuando un hombre mira a la cruz de Cristo, cuando un hombre pone los ojos en Cristo, es librado también del veneno del pecado en su vida, de lo que envenena su vida, de lo que daña su vida. De ahí la comparación de Cristo. Dice: así como los judíos miraban a la serpiente en el desierto y no morían por el veneno, así cualquiera que pusiere los ojos en mí, así cualquiera que me mirare a mí, también será salvo del veneno que corre en su alma, en su vida, en su corazón. Lamentablemente, mis hermanos, cuando Moisés hizo esto de levantar la serpiente en el desierto, después con el tiempo los judíos mal entendieron esto y empezaron a adorar la serpiente que había levantado Moisés. Y mira lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Está hablando del reinado del rey Ezequías. Y dice así, dice que él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera
y hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Moisés hizo esta serpiente de bronce como símbolo del Mesías que había de venir, y los judíos lo entendieron mal y empezaron a adorar a la serpiente que Moisés había hecho. Entonces un rey que se llamaba Ezequías destruyó la serpiente para que los judíos no siguieran adorando a la serpiente, porque esto tenía una enseñanza simbólica, y que era que cualquiera que pusiera los ojos en Cristo sería salvo del veneno de su alma. ¿Y qué es el veneno de nuestra alma? ¿Qué es lo que corre por nuestra vida que nos envenena espiritualmente? Miren, lo voy a leer acá en la Escritura, en el Salmo 58, versículo 3, dice así. Salmo 58, versículo 3. Dice, los hombres o los impíos, dice acá, se apartaron desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, y son como un áspid sordo que cierra sus oídos. Lo que dice acá es muy fuerte, dice, está hablando del ser humano. Los hombres se descarriaron desde que nacieron. Dice, tienen veneno en su vida desde la matriz. Desde antes de nacer de una mujer, hay un veneno que corre por nuestras venas y que la Biblia dice que es como un veneno de serpiente. Quizás muy fuerte lo que estoy diciendo, pero yo estoy citando las Escrituras. Y ese es el veneno de la naturaleza pecaminosa que tenemos todos los seres humanos. Desde que nacemos, desde que rompemos el vientre, tenemos ese veneno en nuestra naturaleza. Nosotros no necesitamos aprender a mentir, aprender a enojarnos, aprender a tener envidia, sino que eso lo traemos desde que nacemos, esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Y dice la Biblia que esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros hace que se cierren nuestros oídos y que no podamos escuchar a Dios. Nos impide escuchar la voz del Creador. Hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que nos impide oír a Dios, nos impide poder escuchar la voz de Dios o tener contacto con el Creador. Y eso está en nuestras venas del mismo modo que el veneno de una serpiente se mete en las venas de una persona. Porque no sé si sabes que cuando una persona es mordida por una serpiente, ese veneno corre por sus venas hasta que incluso puede llegar al corazón. Y nosotros traemos esto en nuestra naturaleza. Somos por naturaleza tendientes más a lo malo que a lo bueno. Y la Biblia dice que cuando un hombre pone los ojos en Cristo o se acerca a nuestro Salvador Jesucristo, puede ser liberado de ese veneno. De ahí la comparación de Moisés con Cristo. Moisés levantó una serpiente, los que estaban envenenados miraban a la serpiente de bronce y su vida era salvada del veneno que había en sus venas, en su sangre. Y del mismo modo, el hombre pone los ojos en Cristo, pone los ojos en su Salvador y es liberado del veneno que corre por su naturaleza humana, que es lo que la Biblia llama el pecado. Miren lo que dice el Salmo 51, versículo 5, y lo voy a leer en dos versiones. Salmo 51, versículo 5, esto lo dijo el rey David. El rey David, fíjate, voy a hablar un poquito de David. Cuando Dios llamó a David, dijo, David es un hombre conforme a mi corazón. David es un hombre que tiene el corazón parecido al mío. Eso dijo de David, un hombre conforme a mi corazón. Pero a pesar que David era un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar que David era un hombre humilde, David tenía otra cosa en su ser. Y mira lo que dice acá. Salmo 51, versículo 5. Dice, he aquí que en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Eso lo dijo el hombre conforme al corazón de Dios. Lo voy a leer en la versión NTV. Dice este mismo capítulo y versículo: pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. David descubrió dos cosas en su vida. Descubrió la gracia de Dios en su vida, como siendo una persona totalmente anónima, Dios lo puso como rey,
Pero también David descubrió esa naturaleza pecaminosa que había en él y la reconocía. Y uno de los primeros requisitos para poder ser salvo de una enfermedad es reconocer esa enfermedad. Es reconocer que estamos enfermos. Es reconocer nuestra naturaleza. Para muchas personas el evangelio no tiene sentido. Acercarse a una iglesia no tiene sentido. Creer en Cristo no tiene sentido. Recibir la palabra no tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque no han descubierto esa naturaleza pecaminosa en ellos. No han descubierto eso que hay en ellos. Y cuando un hombre lo descubre, cuando un hombre descubre esa enfermedad que tiene dentro de su sangre, de su naturaleza, que la Biblia la llama pecado, que es una enfermedad que cargamos desde el nacimiento, desde que nacemos, como decía la Escritura, ese hombre inmediatamente cuando descubre que está envenenado, porque la Biblia hace esa comparación, a lo mejor a ti te parece un poco fuerte, pero la Biblia compara nuestra naturaleza pecaminosa con el veneno. Y cuando un hombre descubre que está envenenado, ¿qué es lo que hace? Busca un antídoto, busca algo que le libere de ese veneno, busca algo que le libere de esa enfermedad. Y mira, aquí voy a poner otro ejemplo de hombres que la Biblia los considera hombres entregados a Dios, hombres santos, hombres que fueron usados por Dios, pero que descubrieron eso en ellos. Voy a leer Romanos capítulo 7, del versículo 18 al 19. Romanos capítulo 7, del versículo 18 al 19, pero lo voy a leer en la versión NTV. Y mira lo que dice acá. Versión NTV. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Está hablando el apóstol Pablo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Mira lo que dice Pablo. Yo quiero hacer lo correcto. Yo quiero hacer lo que está bien. Yo quiero hacer lo que corresponde, pero no puedo hacerlo. Quiero, pero no puedo. Después dice versículo 19. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal. No lo quiero hacer. Pero igual lo hago. Mira, lo voy a volver a leer. Dice, quiero hacer lo que es bueno. Yo quiero, tú que estás viendo este video, quizás muchas veces en tu vida has querido cambiar tu vida, corregir tu vida, hacer las cosas mejor. Quizás dice, tengo mal genio, quiero cambiar eso. Tengo una adicción, quiero cambiar eso. Soy muy mentiroso, quiero cambiar eso. Tengo miedo y quiero cambiar eso. Muchas cosas has querido cambiar en tu vida, pero no las puedes cambiar porque hay algo que te impide cambiar por ti mismo. Y dice, y Pablo decía, quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo malo, pero igual lo hago. Y él dice, ¿a causa de qué se debe eso? A la naturaleza pecaminosa que hay en mí. Por eso, muchas personas que son víctimas de adicciones, drogadictos, alcohólicos y gente de ese tipo, se acercan a Cristo y a la cruz de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque yo que he compartido con muchos de ellos, ellos quieren cambiar. Ellos en un momento se dan cuenta que la droga les está dañando, que les destruye, pero no pueden cambiar. Dicen, yo quiero dejar la droga, pero no puedo. Yo sé que la droga me daña, pero no puedo. Yo quiero dejar el alcohol, pero no puedo. Yo quiero dejar el cigarrillo, pero no puedo. Quiero hacerlo. Sé que está mal, pero no puedo dejarlo. Y cuando se acercan a Cristo y cuando se entregan a Él de todo corazón, su vida cambia. Su vida transformada por el poder de la cruz. Entonces Jesús prometió eso. Cualquiera que pusiera los ojos en mí, cualquiera que me mire a mí, cualquiera que se entregue a mí, cualquiera que me reciba, cualquiera que ponga los ojos en la cruz, del mismo modo que los judíos pusieron los ojos en esa serpiente de bronce, no va a morir, sino que va a vivir, va a tener la vida eterna y yo lo voy a librar de esa naturaleza. ¿De qué serviría el evangelio si no produciera un cambio en las personas? ¿De qué serviría creer en un Dios que no hace nada por nosotros? Muchas personas tienen la idea de un Dios muy lejano a nosotros, un Dios que está muy lejos, un Dios que existe pero que no va a cambiar nada en mi vida.
Pero la verdad que cuando la gente se acerca a Dios a través de Cristo y lo recibe en su corazón y pone los ojos en la cruz, su vida cambia completamente. Fíjate que la Biblia dice que la cruz tiene un imán que atrae a las personas. Un imán. Mira lo que dice Juan, capítulo 12, versículo 32. Esto lo dijo Cristo antes de morir. Él sabía cómo iba a morir, por supuesto, Dios. El Evangelio de Juan, el capítulo 12, el versículo 32. Y mira lo que dice. Y yo, hablando Cristo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos los voy a traer hacia mí, dando a entender con esto de la forma de que iba a morir. ¿Por qué el Padre quiso que Cristo muriera como murió? ¿Por qué el Padre quiso que la cruz estuviera en el monte de la calavera, en el Gólgota, y que Jesús fuera levantado de la tierra y que fuera exhibido delante de todo el mundo? Porque esa cruz, ese sacrificio de amor de la cruz tiene un poder que atrae a los hombres, que atrae a la gente, que atrae a las personas. Es un imán que provoca la cruz de Cristo. Cristo tiene algo que atrae a las personas, a los necesitados. ¿A quién atrae? A los que verdaderamente se dan cuenta que lo necesitan. Esto es muy simple, mis hermanos. Dios le proveyó al mundo un remedio para todos los males, para todo. Dios le proveyó al mundo el antídoto contra todas las enfermedades. Dios le proveyó al mundo lo que puede salvar al hombre de todos sus males, de todos sus pecados, que puede salvar a los hombres de la depresión, de la angustia, de las drogas, de la soledad. Cristo te libra de la soledad. Si hay algo que yo he escuchado a muchos hermanos, desde que conocí a Cristo no me he vuelto a sentir solo. No me he vuelto a sentir solo. Siempre siento que Él está conmigo. Siempre siento que Él está a mi lado. ¿Qué sentido tendría un Dios que no camina contigo, que no se preocupa de ti, que no hace nada por ti? Pero nosotros, y quizás la gente lo percibe, y una vez alguien me lo dijo, la diferencia que veo en ustedes los evangélicos es que predican un Cristo vivo, un Cristo que los acompaña en todo lo que hacen, un Cristo que está con ustedes en el trabajo, un Cristo que los sana, un Cristo que los escucha, un Cristo que los perdona, un Cristo que los libera. Ese es el Cristo que creo yo, un Cristo vivo que cambia la vida de las personas y que atrae a aquellos que realmente reconocen que lo necesitan. ¿Por qué uno va a la iglesia? ¿O por qué yo te invitaría a ti a la iglesia? Porque necesitas a Cristo. Mucha gente, y esto yo una vez lo comentaba con un hermano, ir a la iglesia no es una obligación. Ir a la iglesia es una necesidad. Si uno no entiende eso, es solamente religión. Hay muchas personas que van a la iglesia por religión, por costumbre, por tradición o porque te llevan a la iglesia. Pero otra cosa es ir a la iglesia porque sientes que es una necesidad ir a la iglesia. Y mientras uno no siente esa necesidad, la iglesia no tiene sentido. La gente te invita y dice, sí, algún día voy a ir, algún día te voy a acompañar, porque tú no te sientes necesitado de Cristo, porque no has descubierto esa naturaleza pecaminosa que hay en ti. Quizás te sientes bueno, quizás te sientes justo. Quizás dice la iglesia es para los pecadores. Una vez una persona me dijo a mí, la iglesia es para los reventados. La iglesia es para lo peor de lo peor. Pero a mí, mi Biblia me dice que Cristo es para todos. Es un mensaje para todos. Mira lo que dice acá, voy a leer Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Amén. Y dice así, por tanto, nosotros también, teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos por delante la carrera que tenemos ante nuestros ojos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios.
La Biblia dice que el hombre tiene una carrera por delante y tiene algo que le impide correr esa carrera, que es el pecado que lo asedia. Y cuando un hombre se despoja de ese pecado que lo asedia, empieza a correr esa carrera, y esa carrera la corre con los ojos puestos en Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje de fondo de esto? Ya terminando lo que es el estudio bíblico. Yo te invito a poner los ojos en Cristo. Yo te invito a poner los ojos en Jesús. Y Él va a quitar el veneno, el peor veneno que hay, que es el veneno del alma. Yo creo que todos acá podemos reconocer que hay cosas que nos envenenan, hay cosas que nos dañan, que nos entristecen. El otro día escuchaba un estudio referente a Chile, la salud mental de los chilenos, y dicen que Chile es un país triste. Chile es un país donde hay mucha gente triste, mucha gente deprimida, mucha gente angustiada, mucha gente que todo le da lata, que todo le latea, es gente sin motivaciones. Y la Biblia dice que Cristo es el antídoto para levantar la moral del hombre, la fe del hombre y liberarlo de ese veneno que traemos desde que nacemos. Así que, mis hermanos, este ha sido el estudio bíblico de hoy. Espero que les bendiga mucho y que lo puedan meditar y que lo puedan compartir. Amén. Muy buenas tardes.